AFP en línea en consultoría presenta una propuesta de mejora para aumentar nuestros ahorros provisionales. Actualmente tenemos un sistema de capitalización individual que las AFP administran nuestros fondos, y estos tienen ventajas y desventajas. Las ventajas del sistema de capitalización es que inyecta recursos a la economía nacional. ¿De qué forma? Debido al fondo E o al fondo A, las AFP compran acciones de las empresas nacionales, por ende estas empresas crecen y pueden lograr mejores negocios. El cotizante es dueño de su capitalización, y esto es importante. El afiliado puede elegir el multifondo según su aversión al riesgo. El afiliado puede utilizar los beneficios tributarios para incrementar sus ahorros. Bien, las desventajas. El sistema no funciona para personas que ganen menos de 450.000 pesos imponibles. Y esto ocurre en los países subdesarrollados, como lamentablemente es Chile. El 51% de los pensionados no alcanzan los 160.000 pesos. Este sistema es muy vulnerable a los vaivenes de la economía. Nuestras AFP son muy lentas en reaccionar en crisis. No favorecen a la familia. Lamentablemente las AFP castigan mucho a los papás que tienen hijos, a los cotizantes que tienen esposa y a las mujeres por su larga vida o larga longevidad. Discriminan a la mujer con el cálculo de la jubilación. Como las mujeres son más longevas, el cálculo de pensión es mucho menor que la de los hombres. Alto riesgo en influencia de control extranjera y concentración de los recursos. Aquí hay que tener cuidado con este punto. Bueno, ahí tenemos las ventajas y desventajas. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta a ustedes. ¿Qué es lo importante? ¿Es que nos suban los sueldos? Sí, puede ser que nos suban los sueldos, es algo importante. De esa manera podemos ahorrar más. ¿Con aportes del empleado, el Estado y los trabajadores? Sí, también podemos aumentar nuestros ahorros. ¿Aumentando el porcentaje de las cotizaciones? Sí, también. Y por último, ¿rentabilidades obligadas? Lamentablemente, todas estas preguntas o todas estas formas que han pensado algunos en realizar están afectas a las crisis. Y cualquiera de estas, que nos suban el sueldo, que no, los empleados y el Estado y los trabajadores aporten, o que aumentemos nuestra cotización, o que las rentabilidades sean obligadas, lamentablemente va a estar afecta a las crisis. Por ende, no es lo más importante. No quiere decir que no sirvan, pero no es lo más importante. Lo más importante es aumentar la cantidad de cuotas, debido a que esa cantidad es la que se va a multiplicar por el valor que exista en ese minuto. ¿Qué debiera importar en nuestro fondo de pensión? Miren, el valor de la cuota es muy variable. El valor de la cuota es muy variable del fondo E y el valor de la cuota es muy variable en el fondo A. Pero la cantidad de cuotas es constante. O sea, si yo todos los meses aporto 5 cuotas, 5, esto a nivel, si yo lo proyecto en el tiempo, debiese ser incrementado en forma lineal. A esto le denominé el P por Q, donde me olvidé del P y me concentro en la variable que podemos controlar, que es el Q. Por ejemplo, 5 cuotas por 12 meses por 65 años nos dan la cantidad de cuotas final que nosotros vamos a obtener en nuestra jubilación. ¿Qué son las cuotas? Mi ejemplo: si yo partí trabajando a los 22 años y hoy tengo 45 años y mi promedio de sueldo es de 1.000.000, eso significa que cotizo 120.000 pesos. Expresado en cuotas corresponden a 4,5 cuotas mensuales, ¿ya?
Si las 4,5 cuotas se multiplican por 12 meses por los 23 años que yo llevo trabajando, debiese tener 1.242 cuotas. A multiplicar estas 1.242 por 26.898 me da que en mi ahorro previsional yo debiese tener 33,4 millones de pesos. Ahora, si 4,5 por 12 por los 40 años que yo debiese trabajar, mi máximo es 2.160 cuotas. Grábense ese número, 2.160 cuotas. Miren, este es la cantidad, este es un print pantalla de mis ahorros en la FP Cuprum donde estoy. Con esto no estoy dando propaganda a Cuprum, sino que es porque me gusta su página. En todo caso, en este minuto la mejor es Habitat. La cantidad de cuotas que yo tengo son 2.601, y la cantidad de millones acumulados son 69,9. 2.601 versus 1.242 y 69,9 millones versus 33 millones. ¿Cómo logré esto? Bueno, lo logré gracias a que me he ido cambiando desde el fondo A al E en tiempos de crisis y vuelvo desde el E al A en tiempos de bonanza. Y aquí viene mi propuesta. AFP en línea avisará gratis cada vez que exista una inminente crisis o microcrisis en la economía. Estos avisos se publicarán en los medios de distribución de televisión, radio y en nuestra página afpenlinea.cl. Las crisis y las microcrisis se detectan con varios días de anticipación. Por lo general ocurren cuando las acciones están sobrevendidas, cuando hay riesgo de no pago en Estados Unidos o en algún país importante, o cuando la economía de Asia o la economía de Europa o la economía de Estados Unidos entran en una recesión. Esta es una crisis, un ejemplo del año 2008, y esta es una microcrisis que es un ejemplo del año 2011. Si hubiese existido AFP en línea, nosotros en ese punto te hubiésemos avisado que te cambies al fondo E, de tal forma que hubieses evitado esta caída, y en ese punto te hubiésemos avisado que vuelvas desde el E al A. ¿Para qué? Para que vuelvas a incrementar tus ahorros. De la misma forma ocurre en una microcrisis, pero el tiempo es un poco menor. Solo eso. Aquí no hubiésemos ahorrado un 40% de pérdida y aquí no hubiésemos ahorrado un 11% de pérdida. Es harta, es mucho dinero. Mucha gente no pudo jubilarse en este periodo. Propuesta 2. Para las rentas menores de 450.000 pesos, que son el 80% de los cotizantes, activar un sistema solidario en donde existan aportes entre el empleador, el Estado y los trabajadores, pero sin que el Estado pueda hacer uso de estos dineros. Esto es clave. Debe continuar siendo de capitalización individual, o sea, los dineros deben ser, los dueños de esos dineros deben ser los trabajadores, no el Estado. ¿Para qué? Para que no ocurra lo del corralito en Argentina. Propuesta 3. Implementar un seguro para desempleados por un máximo de 2 años, que consiste en el pago solo de las cotizaciones. Operaría exactamente igual que el seguro de cesantía, debido a que las personas que ganan menos de 450.000 pesos tienen muchas lagunas en su vida laboral. Para evitar estas lagunas que le evitan aumentar su ahorro, es necesario que se realice o que se gestione un seguro de desempleo. Propuesta 4. Para asegurar que las AFP realicen bien su trabajo, es recomendable que rebajen las comisiones en forma gradual hasta un máximo de 60%. Esto debe ocurrir cuando las rentabilidades sean negativas. Veamos el caso del fondo A. Una persona que gana 500.000 pesos imponibles, si la rentabilidad del fondo A es mayor a 4%, la comisión sería máxima,
un 1.48 que está en la parte inferior. Si la rentabilidad es menor o igual a 0%, el descuento sería de un 60% de nuestra comisión, quedando en 0.93. O sea, de 1.48 nos cobrarían 0.93. De esa forma no aumentaría nuestra liquidación de sueldo y las AFP verían mitigados sus ingresos debido al mal manejo que ellos hicieron. Veamos el fondo E. Si es mayor a 3% la rentabilidad, nuestra comisión es completa, un 1.48. Pero si la rentabilidad para las personas que estén en el E es menor a 0, o sea, es negativo, la comisión sería de un 0.93%. ¿Ok? Propuesta de mejora. Igualar los años de restricción y de jubilación entre los hombres y las mujeres, no a la discriminación. Hay una restricción que solo permite que las mujeres estén en el fondo A hasta los 50 años. Después de los 50 años deben estar en el fondo B. Y su jubilación es a los 60 años. Miren, si una mujer ya en su vida laboral está ganando 30% menos que el hombre, más encima no pueden entrar al fondo A cuando tienen más de 50 años y peor aún, están jubilando a los 60 años. O sea, no alcanzan a cubrir los ahorros necesarios para tener una buena jubilación. Y eso hay que cambiarlo. Propuesta 6. Disminuir los días hábiles de cambio de fondo de 4 días a 2 días. Cuando uno hace un cambio del E al A o del A al E, las FP se demoran 4 días hábiles. En esos 4 días hábiles aumenta o disminuye los porcentajes mayores en esos 4 días. Por ende, si bajamos 2 días, podemos obtener mucha ganancia al respecto, perder menos y ganar más. Propuesta 7. Crear la posibilidad de obtener hasta el 10% de los ahorros provisionales una sola vez en la vida para destinarlo a vivienda, estudio universitario de nuestros hijos o enfermedades de algún miembro de nuestra familia. Este 10% sería un autopréstamo con una tasa anual del 15% máximo. Esto quiere decir de que no solo los bancos, los retail, pueden sacar el dinero de nuestras AFP para que a nosotros nos pasen con una tasa de un 35 o un 30%, y si nos atrasamos nos cobran una tasa de un 55% hasta un 200% de interés. Con este método se sugiere que nosotros podemos acceder hasta el 10% de nuestros ahorros provisionales y realizarnos un autopréstamo con la condición de disponerlo para vivienda, estudio universitario de nuestros hijos o enfermedad de algún miembro de nuestra familia, y devolvernos mediante descuento por planilla de nuestro empleador. Propuesta de mejora. Crear un E'. Hay un E y yo estoy proponiendo crear un E' para mantener el 100% en renta fija, no el 95%. ¿Para qué? Para que se produzca un incremento lineal. Siempre ese fondo debe ser positivo. Todos los días debe ir incrementando positivo. No puede ser que el fondo E, por negocios, porque tiene un 5% en renta variable, tenga pérdida. Pero para mantener esa variabilidad es mejor crear un E'. Propuesta 9. Disminuir los riesgos económicos tales como la influencia sobre determinados sectores de la actividad económica. Caso bonos La Polar. Bueno, La Polar emitió unos bonos y estos bonos fueron comprados por la AFP. Por ende, La Polar se consiguió un crédito a un 2% de la AFP, y esta plata y este dinero lo ocupó para pagar la deuda que tenía con el banco BBVA. Pero
este banco era dueña de la AFP que le pasó la plata a la Polar. Por ende, esta transacción, los que quedaron endeudados realmente en esta transacción fuimos nosotros, todos los chilenos. Propuesta 10. Permitir entrar en la economía real negocios como la concesión de puentes y peajes mediante una administración licitada o estatal, tipo Codelco. Qué agradable sería viajar al norte o al sur de Chile, pagar nuestro peaje y de esa forma saber que las utilidades van a entrar a nuestra AFP, que van a servir de rentabilidad para nosotros mismos. O participar en el negocio de la concesión del puente que se va a hacer en el sur, de tal forma que cuando paguemos nosotros el peaje, vamos a saber que ese negocio es nuestro y que nosotros mismos nos estamos generando nuestras utilidades. Y de esa forma podemos seguir cooperando para que Chile siga creciendo. Propuesta 11, y es la que más me gusta, es inscribir en una AFP automáticamente a todos los nacidos al fondo E. El gobierno traspasará los dineros de las cargas familiares y bonos que den a los fondos de pensión de los niños hasta su primera cotización. Incentivar mediante descuento tributario los depósitos voluntarios. Si un bebé puede ahorrar en una AFP estatal los aportes del Estado, puede juntar antes que empiece a trabajar, puede juntar un ahorro de 5 millones de pesos. Y de esa forma, ese bebé, que ahora ya es un joven, ya parte con un ahorro previsional importante, de tal forma que le permita tener una muy buena jubilación a los 60 o a los 65 años, si es que él quiere jubilar. Bueno, con todas estas propuestas de mejora, lo que se pretende lograr es que nuestra jubilación alcance el 100% de nuestra liquidación y algunos logremos la deseada jubilación anticipada. Hasta el minuto, nuestros jubilados solo están recibiendo el 36% de su sueldo, el 36%, y otros están recibiendo un 40% de su sueldo. Con este método les aseguro que vamos a llegar a un 100% de nuestra liquidación. Yo ya lo logré, así que los invito a que ustedes también lo logren y pueden dar su opinión en afpenlinea.cl o enviarme un correo a asesorías@afpenlinea.cl. Pinchen si les gusta y distribúyanlo a sus amigos, familiares, para que también opinen. Y será hasta un próximo video.